Buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bien, buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy desde el Facebook de Lima Lee. Hoy, en el marco del 486 aniversario de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Gerencia de Educación y Deportes y su programa Lima Lee, presenta la colección digital La Novela Limeña, 5 libros que reúnen a 26 autores nacionales de 2 siglos de diferencia. La novela limeña está ambientada en el siglo XX, a vísperas del centenario de la independencia. Esta novela fue escrita por 13 autores, pero quedó inconclusa y tuvo su continuidad 100 años después, cuando 3 autores contemporáneos la culminan, pero esta vez ambientada en la Lima del siglo XXI, que está a puertas de la celebración del bicentenario. Para esta presentación nos acompañan Celeste Azúzar, jefa del programa Lima Lee, Juan Manuel Chávez, gestor y editor de la colección, y Alina Gadea, autora de la colección. Invito a Celeste Azúzar, jefe del programa Lima Lee de la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para que nos brinde sus palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy día Lima se viste de fiesta. Estamos celebrando 486 años. Es por ello que desde el programa Lima Lee no pensamos en un mejor homenaje a nuestra ciudad que la publicación digital de la colección La Novela Limeña. 5 libros que fueron difundidos en formato impreso por nuestro programa en el año 2018, pero que hoy ponemos nuevamente a disposición de todos los ciudadanos, pero en formato digital, en descarga gratuita. La novela limeña reúne, como ya bien lo ha mencionado Katy, a destacados autores del siglo XX, entre ellos pues está Raúl Porras Barrenechea y Luis Alberto Sánchez. La novela se ambienta en una ciudad que está a punto de vivir los primeros 100 años de la independencia. Entonces nos muestra las costumbres y las vivencias de esa época. Esta novela fue publicada semanalmente por 13 autores. Lamentablemente no tuvo un final. Es así que casi después de 100 años, mediante una propuesta de revalorar esta novela e intentar culminarla, Juan Manuel Chávez, quien nos acompaña, que es gestor y editor de este proyecto, tuvo la acertada idea de reunir los textos en un solo libro, que finalmente terminaron siendo 3, y agregar 2 más con 13 nuevos textos, 3 autores contemporáneos que continúen esta novela, pero ambientada esta vez en una Lima que está próxima a celebrar su bicentenario. En esta segunda entrega de la novela limeña participaron los autores quien nos acompaña, por ejemplo, Alina Gadea, que hoy está con nosotros en esta presentación y además tuvo la responsabilidad de iniciar esta versión de la novela limeña del siglo XXI. También está Daniel Soria, Rosa Carrasco, Martín Roldán, Miguel Ángel Vallejo, Miguel Ruiz, Carolina Cisneros, Julia Wong, Ofelia Guamanchumo, Gabriel Rimachi, Francisco Ángeles, Jennifer Thorndike y Pedro Novoa, a quien en este momento quiero hacerle llegar unas palabras de aliento. Sé que está atravesando por momentos muy difíciles, todo el Perú lo sabe, entonces queremos dedicarle este programa en su honor. A nombre de la municipalidad, quiero agradecer a todos los autores por su aporte en esta novela valiosa, que ya está a disposición para su descarga desde la página de Descubre Lima, y en los comentarios de esta transmisión vamos a ir haciéndoles llegar el link también. Para culminar, quiero invitar a todos los ciudadanos a descargar estos 5 libros que puedan conocer la evolución de las costumbres de los limeños en estos 100 años. Muchas gracias y le doy la palabra a Juan Manuel. Muchas gracias por su participación a Celeste Azurza. A continuación dejo el uso de la palabra a Juan Manuel Chávez, gestor y editor de la colección. Ha merecido el premio Copé de Plata en Cuento, la mención especial del Premio Nacional de Literatura y ha recibido el premio de ensayo de radio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Muchísimas gracias, Katy. Primero, gracias por presentarme, gracias por ser la responsable de este movimiento peculiar de Lima a Barcelona, y además agradecer a todo el programa Lima Lee, representado en este momento por Celeste Azurza. Dado que mi cariño por el programa es diverso
y hay varias escalas para este afecto que ya mencionaré más adelante. Lo que quiero puntualizar de antemano es felicitar la iniciativa del programa Lima Lee, de la institución, que es el municipio de Lima, trabajando, creo yo, de la mano con el Fondo de Cultura Económica para montar una feria de libro itinerante, que al lado del centro cívico haya un lugar donde la ciudadanía en tiempos tan difíciles como estos, de tremenda incertidumbre y de expectativas cada vez más complejas, tengan una oportunidad para caminar con seguridad, con todos los protocolos que rigen las autoridades sanitarias nacionales y municipales. Es una alegría en verdad, porque es volver a apostar por la vitalidad de la presencia en la cultura. Y entonces, de antemano, pues saludo al programa Lima Lee también por la feria itinerante, que está al lado del centro cívico, en el parque de la Plaza Juana d'Arco de Admer. Por otro lado, felicitar muchísimo más la iniciativa de lanzar la novela limeña, que tuvo 40.000 ejemplares en su momento cuando se imprimió en el 2018 y que ahora está para descarga libre. Ya más adelante les contaré a la audiencia que se convoca cómo surge la idea de hacer este proyecto y qué peculiaridades tiene el libro del año 1920 y qué peculiaridades tiene la edición contemporánea que situamos en el año 2019. Entonces, de antemano, gracias y emocionado por reencontrarme con Lima en el Día de Lima, siendo limeño, aunque de padre chilico y madre chalaca. El hecho de reencontrarme con mi ciudad siempre es un motivo de emoción redoblada y multiplicada. Muchísimas gracias, Juan Manuel Chávez, por la presentación. Vamos a escuchar también las palabras de Alina Gadea, autora de la colección. Alina Gadea es abogada y escritora. Obtuvo el premio Bronce de Copé de la 15ª Bienal de Cuento en el 2007, organizado por Petro Perú, y una mención honrosa en el concurso Escritura de Poesía en el 2010, organizado por el PEN Club y el Centro Cultural de España. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por convocarme. Agradezco muchísimo a Lima Lee, así como a nuestro querido Juan Manuel Chávez, por haberme confiado en la primera parte, el primer capítulo de la novela limeña. Es una gran responsabilidad y un gusto a la vez porque fue algo nuevo, nunca había escrito, digamos, una cosa tan, digamos, tan ocurrente, ¿no? Y que además es una idea muy bella porque recrear lo que fue aquella novela en que intervinieron eh, personas tan ilustres, ¿no? Como José Gálvez o Raúl Porras Barrenechea, y que además es una idea que sigue siendo innovadora, ¿no? Que cada autor escriba un capítulo, es una cosa muy motivadora a nivel de creatividad para un escritor y muy enriquecedora, la verdad, que a mí me aportó mucho personalmente como escritora y que descubrió una serie de cosas que pensé que no se podrían hacer, pero así es el arte de escribir, hay, siempre hay más para poder sacar de uno, y fue la verdad que un placer porque ir un poco tras los pasos de ellos, pero ya en estas alturas, ¿no? 100 años después, en que podíamos darnos cuenta que el mundo había cambiado tanto, ¿no? Que nuestra Lima había, había quedado, pues, tan transformada, nos hace pensar un poco en esos versos de Chabuca Granda del señor Manuel cuando dice, ya las calles son cualquiera, caminos de cualquier parte, como una metáfora de lo mucho que ha cambiado en todo sentido, no solamente físicamente Lima, el tema arquitectónico que me interesa mucho para escribir, a mí en particular, todo lo que fue y lo que ya no es, sino no solamente eso, las calles, las plazas, las casas, sino también
lo que hemos cambiado como sociedad, lo que hemos atravesado, la cantidad de cambios que han habido en estos tiempos, en estos 100 años, cómo ha habido una transformación social tan grande, hemos pasado por procesos tan complejos a nivel político, social, y, y bueno, esto de alguna manera nos hace pensar en todo eso, más los cambios tecnológicos que han habido, pues que hacen realmente de esta una era completamente diferente a aquella, que sin embargo, eh, los pequeños dramas personales, humanos, siguen siendo y seguirán siendo los mismos, ¿no? Entonces hay esa magia, esa estética, esa belleza en esto, y agradezco mucho, como decía al comienzo, haberme permitido iniciar esta serie de capítulos, eh, y así es como, bueno, espero que, le, que haya podido estar a la altura de semejante proyecto y que tenga pues la repercusión que merece el libro, la linda idea de Limalé y Juan Manuel, que se divulgue muy bien ahora que estamos vísperas del Bicentenario. Muchas gracias. A ti, Alina. Muchísimas gracias, Alina Gadea, por la presentación. Agradecemos las palabras de nuestros invitados y dejo en diálogo abierto a Juan Manuel Chávez y Alina Gadea para realizar la presentación de la colección digital La Novela Limeña. Muchas gracias. Muchas gracias, Katy. Yo voy a intentar evocar cómo surge todo este barullo para que nuestra audiencia, el público que gentilmente nos sigue hoy, pueda ubicarse y de qué va la novela limeña. Pues bien, en 1920, en vísperas del primer centenario de nuestra independencia, una revista llamada Hogar, que es una revista de política y sociedad, se planteó el siguiente desafío: el anhelo de que se publicara una novela centrada específicamente en Lima. Quiero que recuerden que en el año 1920 aún no se había escrito a La Casa de Cartón de Martín Adán. No había una tradición novelística en el Perú asentada. Había tradicionistas, había la tradición de Ricardo Palma, había cuentistas, obviamente la poesía siempre había sido un flujo muy importante, pero la novela era más esporádica. Y entonces esta revista consideró que era momento, 1920, para reflexionar sobre el primer centenario desde la ficción. Pero como se plantea en la misma revista Hogar, ¿quiénes serían nuestros novelistas? Y dado que no encuentran todavía una respuesta válida para quién sería el novelista o los novelistas, deciden encargar a un grupo de humanistas, escritores, periodistas e historiadores escribir una novela en conjunto. Pero ¿cómo iba a ser esto? Pues algo muy sencillo. Que un escritor, un periodista, un historiador, el primero escribiera el capítulo, un capítulo de 2 a 3 páginas, y este capítulo sería publicado en la revista Hogar, que salía cada semana. Este primer capítulo, que se publica en la revista Hogar, se publica el 13 de agosto del año 1920, y es así. Se publica y así van publicando el primer capítulo, el segundo, el tercero, pero había una condición de la revista Hogar, que cada escritor haría su capítulo sobre la base de leer el previo. Y así cada uno iba encadenando su ficción. De tal modo que a diciembre de 1920 habría una novela de 13 capítulos. Tal vez más, tal vez menos, pero eso era el objetivo. Entonces se convoca, como bien nos contaba Lina, quien me alegra tanto volver a ver por esta vía, pues se convoca a quienes estaban escribiendo poesía, narrativa, ensayo, y comienzan en la tarea. Yo conocí este libro de un modo muy peculiar, porque si bien se publicó en la revista Hogar, Luis Alberto Sánchez, quien fue rector de la Universidad de San Marcos, decidió recoger los 13 capítulos que se habían publicado semana tras semana y publicarlos en un solo libro.
en el año 1967. Yo conocí ese libro cuando era estudiante de San Marcos, estudiante de literatura. Luis Alberto Sánchez le llamó una novela limeña, y así se publicó. Yo la leí y a mí me gustó. Y como me gustó, me dio curiosidad buscar el original, no la transcripción que publicó Luis Alberto Sánchez en el fondo de la Universidad de San Marcos, de la cual era rector, sino ver el original. Y me llamaron la atención dos cosas. La primera, que el capítulo que el mismo Luis Alberto Sánchez publicó originalmente en 1920 había cambiado un poco en la edición que él manda a cuidar años después. Y segundo, que había retoques en la escritura de otros autores. En síntesis, que la edición de 1967 no era del todo fiel al original. Y me parecía que, dado el prestigio de quienes intervinieron en este libro, había que respetar ese original. Y no solo por prestigio, sino porque era su obra. Y entonces, 50 años después de la edición de Sánchez, en el año 2017, hablo con la gente amiga del programa Lima Lee y le digo, ¿por qué no rescatamos el original de la novela limeña? ¿Por qué no rescatamos aquellas páginas que salieron en la revista Hogar? Y entonces yo me fui a la tarea, muy divertida, como siempre, para mí, de ir a la Biblioteca Nacional y comenzar a digitalizar el original y transcribir el original. Así que decidimos publicar, gracias al gran apoyo de Lima Lee, una transcripción de las páginas originales de la revista Hogar y a la vez, a manera de facsímil, una reproducción de las páginas tal como salieron. ¿Por qué? Porque además me parecía muy gratificante que quien abriera el libro del año tan reciente podría encontrarse la tipografía de entonces, las ilustraciones con las cuales se publicó, porque tuvo ilustraciones, y además la publicidad que la revista Hogar insertaba en medio de la novela, que es muy gratificante, muy rica, muy peculiar. Entonces, a mí me importaba también, me parecía valioso proponer a Lima Lee, porque era mirar Lima hacia el año 1920, la Lima en la cual se está construyendo la Plaza San Martín. ¿Y qué hay en la novela limeña? Es impresionante como libro. ¿Por qué? Porque cuando uno abre el primer capítulo, la primera descripción de Lima, la primera de esta novela de 1920, es el ruido que hacen los vehículos. Imagínense la cantidad de autos que habría, 4, 5, 30, pero había ruido. Y luego, en la novela limeña, los personajes toman pisco sour en 1920. Ojo al dato, que es interesante para la coctelería peruana. En la novela limeña de 1920 aparece 2 veces la palabra guachafo, tal como la entendemos ahora. O sea, la palabra ya tenía tradición de uso. Por lo tanto, la novela limeña de 1920, que rescatamos para el programa Lima Lee y que se publicó en el 2018 impresa, pues nos permite acercarnos al pasado y confrontarnos y ver la actualidad también. Pero luego, hablando con el programa Lima Lee, quedamos en un acuerdo mucho más bonito, mucho más grato, mucho más estimulante. ¿Y qué tal si hacemos una nueva versión de la novela limeña? Así como en el año 1920 la revista Hogar convocó a 13 escritores, y pongo énfasis en escritores porque todos eran hombres, ¿por qué no ahora convocamos a 3 escritores y escritoras y hacemos una nueva versión donde hay una sensibilidad distinta, donde hay una mirada distinta? Y entonces eso hicimos, convocar a 13 voces literarias de mi generación, llamémosle generación, porque sencillamente hay una relación de edad entre tal y tal media, y nos pusimos a la tarea de componer una novela. Entonces, a mí se me ocurrieron una serie de nombres, no todos pudieron sumarse, no todas pudieron sumarse, pero queríamos 13. Y es más, tuvimos algunas ideas un poco más alocadas. Por ejemplo, que un capítulo lo hicieran escritor y escritora que son esposos, de tal modo que hicieran el capítulo juntos. Y luego otra pareja de esposos hicieran cada uno un capítulo, pero uno después de la otra, de tal modo que los capítulos se alimentaran entre sí. Entonces, todo esto nos lleva a la novela limeña de 2019. ¿Por qué? Porque como el libro iba a salir en el 2018, la impresión de 5 ejemplares, decidimos ambientarlas en el año siguiente. En vez de 1920, 2019, lo cual es una tranquilidad, porque si hubiéramos elegido 2020, hubiéramos
fallado en la aproximación pandémica de nuestra ficción. Pues bien, en esta novela habíamos pensado también que todos los autores y autoras fueran de Lima, y decidimos que esa regla se cumpliría salvo con una excepción. Julia Wong, que no es de Lima, pero no es ni de ningún lado, porque Julia Wong es del norte del Perú, es también de China, es también de Portugal, así que era la única excepción grande. El resto de convocados para este proyecto, permítanme decir los nombres, y voy a leer un poco porque no quisiera olvidar a nadie, son Carolina Cisneros Pinedo, la mencionada Julia Wong, Ofelia Guamanchumo de la Cuba, Pedro Novoa, Gabriel Rimachi, Francisco Ángeles, Jennifer Thorndike, también por supuesto tenemos a Miguel Ruiz Zefio, Miguel Ángel Vallejo, Martín Roldán, Rosa Carrasco, Daniel Soria y Alina Gadea. Mencioné a la última, que fue la primera que arranca la novela limeña, y le voy a soltar una pregunta a Alina, pero antes de ello quiero un paréntesis peculiar. La tarea que tuvieron quienes convocamos para escribir, estas escritoras y escritores que he mencionado, era tal cual la tuvieron en 1920 Luis Alberto Sánchez, José Gálvez, Raúl Porras Barnechea, escribir en función del capítulo previo. Así entonces, por ejemplo, teníamos a Miguel Ruiz escribiendo a partir de leer a Miguel Ángel Vallejo y acceder a los capítulos previos que se habían ido escribiendo. De ese modo, si bien Alina, ese primer capítulo, no tenía idea hacia dónde iban a llevar los demás, los personajes que ella había sembrado, como forma de emular a la novela de 1920, además, porque aquí hay varias cajas chinas. Lo interesante es que la única persona que conocía completa la novela fue la última que escribe el capítulo final, que es Jennifer Thorndike. No obstante, yo recibí un correo de Jennifer Thorndike y Francisco Ángeles muy emocionado cuando leyeron los previos, porque me dijeron algo muy significativo, que estaban asombrados por el capítulo de Pedro Félix Novoa. Y viene a cuento por qué, porque nuestro amigo Pedro Félix ahora está bastante mal de salud. Ya lo pasó mal en el 2020 y ahora está otra vez mal. Le escribí hace unos días, le contaba de este evento, y quiero no dejar pasar algunos privilegios que yo he tenido con Pedro Félix. Él me ha permitido leer inéditos suyos para brindar opinión amical y compartir un poco lo literario. Con Pedro Félix hemos también compartido anécdotas con cosas en común que tienen que ver con lo académico y lo viajero. Y por otro lado, también conozco su tenacidad y la fuerza con que está afrontando una enfermedad que va muy dura. Así que estoy muy de acuerdo con Lima Lee cuando dedica este evento, que es una celebración a Lima y una celebración al literario, a Pedro Félix, que esperamos que se mejore. Dicho esto, Alina, querida Alina, cuando a mí se me ocurre, con complicidad de Lima Lee, plantearnos el hecho de hacer una nueva novela limeña, yo pensé en ti, como te dije en su momento, para hacer la primera, porque yo al leerte encuentro una sensibilidad que podría sintonizar con el modo en cómo se ambienta arquitectónica y urbanamente en 1920 que tú podías tomar para el 2019 que nos inventamos en este libro. Me gustaba también pensar que darías un tono al libro que veremos cómo lo sostienen los demás o lo arrastran o lo trastocan. Por ejemplo, el capítulo de Pedro Félix, de Julia Wong, cada capítulo de Gabriel Rimachi, aquí capítulo ya es un disparo distinto, pero a diferencia de la novela de 1920, que no tiene un final, la novela que ustedes hicieron, porque yo, dicho sea de paso público, yo no escribo ni un solo capítulo, hago el prólogo, tiene un final brutal, redondo, y va discurriendo de otros modos muy peculiares que ustedes leerán, porque la novela limeña, que se publicó impresa en el 2018, ahora está para descarga libre en los comentarios de esta presentación. Alina, ¿cómo asumiste la tarea que yo siempre estoy agradecido de que abriera la novela limeña? ¿Cómo sentiste ese desafío? ¿Usar palabras del original? ¿No? ¿Qué pensaste que harían con tus personajes tan queridos y a la vez tan contrasueleados? La verdad que efectivamente es una idea loquísima y sumamente creativa, un desafío, como decía al comienzo. Bueno, lo primero que nada, el prólogo tuyo está realmente muy bien escrito, es muy, muy interesante, te felicito.
Y sí, me llamaba mucho la atención lo que iba a suceder, ¿no? Porque cada uno de nosotros es un mundo diferente, cada escritor tiene una mente, un historial, una sensibilidad, un estilo sumamente distinto. Y sí me, yo me preguntaba en qué iba a parar todo eso, porque en la forma que yo tengo de ver las cosas, que efectivamente, eh, digamos, tengo una tendencia a las atmósferas, a los escenarios, ¿no? A este tema de lo de las castas y todo. Cuando yo leía, digamos, la parte inicial del original, la verdad me sentía muy identificada con lo que leía, dándome cuenta que había pasado agua por el río y que todo había cambiado tanto. Yo sentía muy en el fondo que seguía de alguna manera algo huyendo dentro de nosotros idéntico a lo anterior, el tema que tenemos los limeños, de la segregación, de la discriminación, de la represión, este, del arribismo, eh, este tema de la- 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 eh, cómo se rehacen las personas después de las separaciones. Todo eso en realidad siempre ha habitado mi mente como demonios. Así que me sonaba algo muy familiar y muy agradable de explorar. Así que comencé a hacer esa exploración. La verdad quiero confesar que pensé que no podría hacerlo, porque era demasiado nuevo, ¿no? Pero es maravilloso que a un escritor se le plantee algo nuevo, porque nos parece que realmente volvemos a nacer como escritores, ¿no? Es como que el mundo fuera nuevo. Es muy interesante la sensación. Y sobre eso, pues fluí. Me parecería imposible, pero veía que fluía. Y conforme pasaba el rato, eso salió de manera muy natural, muy natural, ¿no? Como te decía anteriormente, ya las calles habían cambiado, las costumbres, las casas, las familias, las formas, y sin embargo algo idéntico había ahí nuestro, que quizás sea lo que somos los limeños al final, que nunca cambiará. Y así comencé y bueno, fue una aventura, realmente una aventura literaria, muy particular. Claro que sí. Mi querida Lina, cuando tú ibas contando lo que nos refieres y evocando aquel proceso, a mí me vienen a la mente varias cuestiones, y es que en el año 2017, 2018, en que doy el encargo a 13 escritoras y escritores, cuánta agua también ha corrido bajo el puente. Y sucede, según mi mirada, que se ha ido enriqueciendo la poética y la obra de cada una, de cada uno y de cada una. En la medida que, por ejemplo, Miguel Ruiz ahora ya es el copé de oro en cuento, Carolina Cisneros Efectivamente. salió una novela suya, Julia Won siguió caminando por muchos lados. Cada uno tiene ya obra más consagrada, más constituida, y eso se anuncia también en la forma como abordó su capítulo en la novela limeña. En la medida que a un escritor que nos gusta tanto como Jennifer Tonday, por ejemplo, no podía Ah, dejar su propio rasgo para terminar el ah, libro, ¿no? claro, sí, sí, bueno, la impronta de ella es interesantísimo. Me encanta que la hayan puesto como última, que ella cierre. Es una escritora extraordinaria que yo admiro mucho, con la que tengo muchos lazos literarios, eh, con todos los temas que a ella le gusta tocar, ¿no? Que son son temas álgidos y con un tratamiento muy particular, ¿no? Y quisiera saber también por qué pensaron en mí para que comenzara, ¿no? Eso me llamó muchísimo la atención, la verdad, no, nunca pensé comenzar ningún libro compartido por otros colegas. Claro, yo siempre, como te decía en ese momento, y la audiencia sabrá
les confieso aquí que fueron varias conversaciones con Alina para persuadirla de que tomara el proyecto en la medida que, claro, es que es muy difícil comenzar algo que parece muy extraño, que es un monstruo gigante que va creciendo y que va a ir deformándose o cambiando o por lo menos mutando. Y claro, sucede, Alina, pues que yo, al haberte leído, encontraba que podía haber esa sintonía, como decía al comienzo, y una curiosidad que sí es interesante, y esto no te lo había contado, lo cuento también para la audiencia. Yo pasé hace unos 15 meses, hace un año y medio, varios meses en Buenos Aires. Y cuando estaba en Buenos Aires, en el Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos Aires, venían muchas conversaciones literarias. Y entre ellas salió el nombre de Lina Gadea, porque el editor en Buenos Aires de Alina es el editor de mi literatura también en Buenos Aires. Compartimos el mismo editor. Es Maximiliano Claro, Kref, del así Campo de es. Niebla. Así es, Alina. Y entonces sucede que cuando hablábamos con editores en la mesa y salió el nombre de Alina, la coincidencia con mi literatura, publicado por el mismo sello editorial, yo menciono en Buenos Aires que a Alina Gadea la convoqué para un proyecto y tal y tal y tal. Y sucede que nos sentamos en mesa de investigación y este proyecto de la novela limeña, el original ya, volvamos a 1920 en Hogar, también hubo una iniciativa equivalente en Cuba, en Argentina y años atrás en Francia. O sea, hay primero varios focos en los cuales se puede investigar y una gran investigadora de la Universidad de Buenos Aires al final mandó a pedir los impresos de Lima, de la novela limeña, en el 2019 para meterlos al corpus de investigación de novelas colectivas, de cadáveres exquisitos, que son estas obras colectivas. Entonces me parece súper interesante que el libro del 1920 y el actual del 2019, las dos versiones de la novela limeña, también sean foco de estudio universitario en la medida que forman parte de una corriente en la cual se crea una ficción a partir de múltiples voces. Así que cuando hablamos de la novela limeña, y esto para la audiencia tan cariñosa que nos sigue, y yo que estoy ya por llegar a la medianoche en Barcelona, decirles que es un banquete, porque agarran una novela y van a ver esta novela involucrados a 13 creadores de diverso cuño en la versión contemporánea y 13 también atrás. Así que hay bastante. Ahora, hay una confesión que hay que hacer, Alina, con la audiencia, y es que eh, teníamos, teníamos el rescate de los capítulos de la revista Hogar de 1920 y podíamos hacer hecho un solo volumen grueso. Y teníamos también los capítulos que ustedes escribieron, creo que entre 5, 8 páginas, había un conjunto de criterios y que también hubiéramos hecho un solo volumen. Pero el programa Lima Lee tuvo una idea que me pareció muy significativa, que si esos libros, que iban a ser 40.000 ejemplares, que no salían a la venta, sino que eran gratuitos para lectura en el Metropolitano, en las bibliotecas, fueran libros delgaditos, que fueran libros como de 60 páginas, 64 páginas. Así entonces todo el corpus de 13 capítulos y 13 capítulos al final salieron en 5 libros. Y están las portadas, Alina. Yo quisiera que en el programa Lima Lee nos comparta un poco las imágenes de cómo quedaron las portadas nuevas, no del impreso, que ya salieron y se conocieron y se agotaron, sino también para compartir las portadas ahora, que gentilmente han trabajado con las ilustraciones originales. Así que tenemos, no sé si tú las has visto, Alina, las portadas. No, quisiera Ah, verla. muy bien. Han trabajado con las ilustraciones originales, lo cual está muy bien, son muy bonitas, pero ya les han trabajado unos filtros que a mí me parecen mucho más potentes. Tiran a unos azules y unos rojos por un lado, así que veremos las portadas. Ojo, valga mencionar que estos son los libros que ustedes podrán descargar. Ahí están para ustedes. La novela limeña, la edición 1920, volumen 1. Vemos todas, ¿les parece, gente de Lima Lee? Sí. Nos tienen en suspenso, Alina. Esta es, quiero que noten, parecen la misma, pero quiero que noten en la gráfica que es un proceso diferente de construcción de la Plaza San Martín. La ilustración de la portada es la Plaza San Martín, cómo se iba construyendo para celebrar el primer centenario de la independencia. Vamos a la siguiente. Ahí ya está la inauguración. Se inaugura el Plaza San Martín y ahora veremos qué distintas son las de la edición contemporánea 2019.
ya en la Plaza San Martín, como ya conocemos. Provoca un pisco sour, la verdad, en el Bolívar Alina, mirando la fotografía, la imagen, la reproducción de la portada. Y vamos al volumen 2, que ya está peruanísima, ¿no? Quiero que noten cómo el municipio de Lima, el programa Lima Lee, ha trabajado con mucha pulcritud, con su logo bicentenario y con bastante elegancia. A mí me alegra también esta presentación, se lo cuento a Lina y se lo cuento a la audiencia, porque tuvimos mucha ilusión de presentar el libro, como se imprimió en el 2018, yo estuve de paso en Lima en el 2019 5 veces, y las 5 veces que estuve en Lima no coincidimos agenda para poder hacer la presentación en persona. Así que hacerla en el 2021, aunque sea digital, para mí es una hermosa alegría y una emoción. Y como decía Salina, qué importante sería que se difunda mucho, que se pueda leer. Así es. Así es, y en cierto modo, mira, no hay mal que por bien no venga con este tema tremendo de la pandemia, porque yo siento que realmente también lo digital nos ayuda muchísimo. Para comenzar, esto va a poder verse por todo el mundo de una manera muy práctica, muy sencilla, y creo que esta era tiene que marcarnos una diferencia en cuanto a verlo de manera positiva en cuanto a los alcances inmediatos que tienen los libros digitales, ¿no? Por más que amemos y adoremos a los libros de papel, estoy segura, todos los escritores, no podemos negar las ventajas que tiene esto y que nos sirva de esta tremenda situación de la pandemia que nos sirva para que se refuerce más la idea de comenzar a hacer viajar los libros digitalmente por esta magia tecnológica que tenemos y así llegue pues Lima en su bicentenario a todo el mundo, como debe ser y con una historia muy particular y además de una idea muy buena, muy creativa de haber revivido aquel libro que escribieran esos insignes escritores, ¿no? Y que es la verdad que un honor poder tomar la posta humildemente con las diferencias del caso, ¿no? Querida Lina, a mí, yo tengo la ilusión de que si soy criogenizado para llegar al siglo XXII, poder hacer una versión novela limeña 2120, quién sabe, ojalá, porque es cierto, los desafíos tecnológicos, si son complejos, también nos llevan a una alfabetización digital que se ha acelerado tremendamente, y si bien cómo han padecido nuestros docentes y nuestros estudiantes en general, y palmas para el trabajo que han hecho los profesores y profesoras en el año pasado y este que comienza, lo cierto está en que el acceso a la información ahora es múltiple. Recién necesitaba yo encontrar una carta de Albert Einstein a Stefan Zweig, y la carta estaba en la biblioteca de Israel, a la cual no hay forma que yo llegara, pero había ya sido digitalizada, y entonces pude acceder en cosa de 4 minutos, aquello que hubiera tomado mucho más tiempo en gestiones para alcanzar. Entonces, dentro de, como tú bien dices, dentro de toda esta complejidad y lo trágico que supone en el plano plenamente humano, además de otros factores, también está en sacar provecho a que nos acerquemos mediante esta vía digital como para verte, lo cual ya para mí es una alegría, y además poder acceder a material que podría sernos ajeno, remoto, lejano o incluso imposible. Entonces, la novela limeña que tramamos de forma conjunta, un grupo de desadaptados, escritores y escritoras del Perú, ahora está servida para ustedes, destrípenla con placer, pásenla muy bien leyendo. Aparte valga decir que la novela limeña, la contemporánea, no es nada amable. Por momentos es súper ruda, momentos es muy tierna, por momentos también va a ser fascinante y es adictiva en todo momento, pero nos confronta, como bien decía Lina, con los grandes fondos del Perú, desde la corrupción hasta la marginación, desde esa manera terrible que tenemos a veces de avanzar solamente aplastando a los demás. Entonces la novela limeña, esta del 2019, es también una apuesta para mirarnos de frente y desde la ficción reconstruirnos como sociedad. Así es. Así que nada, agradecer a Lima Lee, que seguramente tendrá la palabra final de esta presentación.
Así es, agradecemos la presencia de nuestros invitados, a Celeste Azúzar, jefa del programa Lima Lee, al señor Juan Manuel Chávez y la presencia de Alina Gadea. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la presentación de la novela. Estamos seguros que los vamos a descargar y por qué no leerlo. A ustedes que nos acompañan desde su hogar, los invitamos a descargar el libro La novela limeña. Ya se encuentran el enlace en los comentarios, así como en la página descubrelima.com. Muchísimas gracias nuevamente a todos y buen inicio de semanas. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias.